7 de la mañana. Este es un programa, un segmento, yo diría, histórico, Juan Mora. Histórico. Yo creo que sí, Fernán, porque tenemos hoy unas personalidades de verdad, de lo que es el Puerto Rico espiritual, la parte de la figura pastoral que tanto la defendemos en esta emisora, y a la iglesia, en términos generales. Me parece que Puerto Rico, sin el elemento de los pastores y de la iglesia, sería un país, pero que demasiado difícil para vivir, si es que se puede vivir, porque la sal y la luz de esta tierra, que es la iglesia, es lo que hace la diferencia para que nosotros todavía podamos tener un país que no solamente está en un punto que podemos seguir viviendo en él, sino un país que podemos ir hacia arriba otra vez y rescatar muchas de las cosas que hemos ido perdiendo. A este cuerpo pastoral, bendiciones y buenos días a los tres. Empiezo con el pastor Abner de Arecibo. Amén. Gracias por la invitación. Buenos días a todos. Buenos días. Encantado de estar aquí con ustedes, compartiendo esta experiencia que me parece tan necesaria. Esta es la parte 2 del tema. ¿Pueden hablar los pastores de política? El primero lo hicimos hace par de semanas atrás. Estuvo con nosotros el pastor William Hernández, el pastor Jorge Lucas Escribano, el pastor Juan Ramón Agosto. Y hoy el Estudio de Nueva Vida pues se engalana con este cuerpo pastoral que ya Abner nos dio el saludo, y tenemos a un amigo de la casa que es pastor y cantante, que se llama Mr. René González. Honor para mí estar con ustedes. Ustedes saben que esta es mi casa y yo me siento feliz y contento de aportar en esta temática, así que agradecido por la oportunidad que me conceden. Qué bueno. Fernán, hoy tenemos cantantes que están rompiendo el hielo en este segundo programa. Sí, por eso decía que esto es histórico, porque realmente estas voces son bien importantes. Y el pueblo cristiano no nos podemos quedar atrás en este esfuerzo, ¿verdad? Y mira qué interesante el collage de las edades. Todos son jóvenes, por si acaso. Sí, ¿verdad? Pero no es menos cierto que uno es un poquito más joven que el otro. Y eso es bueno porque cada cual representa a una generación, ¿verdad? Diferente. Presenta aquí a Juan Carlos Rosa, Rosa. uno de los cantantes de la nueva generación. Amén. Tú sabes que es bien vocal en todos estos temas. ¿Cómo estás? Amén. Pues para mí es una bendición, de verdad que sí, estar con ustedes, y sobre todo la oportunidad. Creo que es sumamente importante este foro, y sobre todo es sumamente importante hablar de la juventud y crear conciencia, ¿verdad? Como cristianos, y me parece que es formidable la oportunidad, de verdad, que creo que es una bendición. En el caso tuyo, Juanca, eres cantante, pero también te has desempeñado como líder en distintas iglesias que has estado. Sí. O sea, no con el cargo pastoral completo, pero has estado participando. Sí, actualmente soy líder de jóvenes en la Catacumba 5, allá en Añasco, que el pastor Reyes estuvo esta semana acá con ustedes también en su entrevista. Y sí, me parece que es un tiempo muy particular. He tenido la oportunidad de ser intencional en este tiempo, preguntarle a los muchachos, escuchar sus perspectivas, poder hacer preguntas, y por medio de las preguntas indagar, ¿verdad? ¿Cómo está la fe? ¿Qué preguntas existen? ¿Cómo el mundo les bombardea? ¿Cómo la universidad ya ha dejado de ser un sitio de libre pensamiento, sino ya viene con una agenda establecida? Y sí, creo que es una oportunidad importantísima para que nuestros jóvenes también se definan. Vamos a tener a Tony Vega también, cantante. ¿Vía telefónica? Vía telefónica. Y tenemos en línea telefónica ahora el pastor Alex de Castro, nuestro amigo. Buenos días, pastor Alex. Buenos días tengan todos, qué bendición. Me siento como si estuviese ahí con ustedes, y más específicamente cuando hablaron de la juventud. ¿Cómo sabe? Ese es el sentido del humor que nunca pierde. De tu abaja. De hecho, para pastorear hay que tener ese sentido del humor. Y contentísimo. Bueno, ahí hay otro tuabajeño, tú sabes, que es René, pero él está entre los tuabajeños, yo estoy entre los jóvenes tuabajeños. Alex, le hablaste a tu congregación de la importancia de hablar de estos temas, y el título de esta serie de programas que estamos haciendo aquí, Debe hablar un pastor de política. Me parece que lo que hiciste habla por sí solo, pero me gustaría que la audiencia de Nueva Vida escuche directamente de ti en esta llamada telefónica. ¿Qué te llevó a asumir esta postura y hablar como hablaste? Bueno, realmente es que a veces confundimos que asumir una postura es como algo que ocurre en el momento, pero la realidad es que así ha sido mi vida. O sea,
Mi vida ha sido pararme, desde que vine a Cristo, pararme en la brecha. ¿Por qué? Porque he conocido la verdad. Y ¿verdad? Esto no es, simplemente es mi punto. No solamente le hablé a la iglesia, yo le hablé al mundo, porque ahora nosotros abrimos una plataforma y la influencia, así mismo como recibimos influencias del mundo, nosotros somos una influencia del mundo. Y yo creo que hace rato que nosotros somos la presión del grupo. Y si en este tiempo nosotros tenemos una oportunidad de servir al Señor y una oportunidad de no solamente de porque lo de nosotros no es que lo estamos implementando, lo de nosotros está implementado. ¿Sabes? Nosotros lo de nosotros está implementado hace siglos. Entonces cuando veo que realmente el pueblo de Dios, con un pequeño despertar del pueblo de Dios y otra gente que no son del pueblo de Dios, pero tienen valores, porque nosotros no nos podemos olvidar de los ateos que no apoyan al aborto, de los ateos que no apoyan la vida así, desvalorizada. Simplemente ellos tienen otro pensamiento sobre Dios, ¿ves? Y al igual que el avaro, pues tiene otro Dios, pues así ellos, ¿ves? Y es una comparación un poco fuerte, pero lo que quiero decir es que para Dios está sin él el que está sin él, aunque sepa que él existe, o aunque no lo sepa. Entonces la postura de nosotros fue una postura natural, porque creo que, perdónenme que estoy dando una caminadita aquí, pero por eso es que me siento como porque los jóvenes, tú sabes, que nos levantamos a hacer ejercicio así tan fugaz, pues cuando está ocurriendo esta cosa y tú escuchas gente que se supone que no se expresen de una manera y demás, mira, nuestros niños necesitan música, nuestros niños necesitan arte, nuestros niños necesitan educación física, todas esas cosas que se ha ido eliminando en el departamento, ¿sabes? Entonces, ¿por qué sustituir eso con algo que ellos no necesitan? No es que nosotros queremos taparle los ojos a nuestros niños, no, es que ellos no necesitan eso en este momento. Y esa es mi posición. ¿Por qué? Porque tengo hijos que crié y tengo nietos que estoy viendo criar. Y a ellos, yo les he hablado en español. O sea, cuando la gente quiere ridiculizar que los nenes le dicen a sus partes como les dicen. No, yo les he enseñado desde el saque, primero, que son sus partes privadas y que su cuerpo le pertenece a Dios. Y que deben ser agradecidos por el regalo que Dios le dio de ser lo que son, o varón o hembra. Oye, Pastor Alex, una pregunta. En estos días, a asumir esta postura y que se haya se haya hecho público, ¿no? Se haya conocido públicamente, ¿te ha traído alguna roncha con el pastorado o con hermanos de la iglesia o con la gente? Yo vuelvo a decirte algo, Fernando. O sea, yo no estoy asumiendo una postura. Es que yo soy así. Y la gente que choque con eso, ellos tienen que bregar con eso. O sea, yo soy salsero, por ejemplo. Vamos a hablarlo desde perspectiva musical, que es una perspectiva que ha creado odio en el pueblo cristiano. ¿Tú sabes? Y esto es una bobería, lo que estoy diciendo es un tema bobo. Pero la perspectiva de la alabanza, que es eso, que tú tienes un punto de vista y el otro tiene otro. ¿Ves? Lo que René no puede negar es que se le van las patas cuando oye la salsa. Entonces, y que allá adentro hay un niño salsero, tú sabes. Perdónenme el abuso, ¿verdad? Ese es el abuso de los amigos, ¿ves? Ese es el abuso. Alex, pero cuando... eso es la perspectiva musical. Claro. ¿Ves? Y eso levanta roncha. Entonces, pero a nadie se le está tratando de imponer. Claro. Que esto es lo que es. Alex, cuando analizas el Puerto Rico político que tenemos hoy, ahí es que decides hablarle a la iglesia, porque encuentras que a semanas de las elecciones, cuando miras las plataformas de todos los partidos políticos y del candidato independiente, te das cuenta de que realmente el
estatus hay que dejarlo a un lado y decidir por otros criterios y por otras cosas. Inclusive hablas de tu preferencia de estatus, pero dices, yo separo esta preferencia mía y estoy en este otro lado por estas razones. Y como pastor me parece, y como pastor influyente, ¿verdad? Porque todo el mundo te reconoce, pues me parece que es un giro que el pastorado está cogiendo en este último tiempo, ¿verdad? Tomando en este último tiempo, y que termina trayendo un nuevo discipulado al pueblo que no tenía, pero que la autoridad de la voz pastoral va a tener unas consecuencias que por eso creo que el mundo quiere que nos mantengamos callados, porque la voz de un pastor tiene un peso tan grande que comienza a cambiar el ambiente, las atmósferas, en cómo la gente piensa y en cómo la gente lo ve. Y yo creo que lo que tú dijiste es que corrió por las redes, pues ha tenido un impacto positivo en eso. Lo que sucede es que cuando una cosa, y aparte, tú vas a la universidad, yo soy graduado de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, vivo en Río Piedras, pero cuando tú vas a la universidad te amplifican todo, ¿ves? Todo se te amplifica. Y nosotros en casa sufrimos el rechazo por simplemente tener una bandera con una cruz verde, tú sabes, esa es la bandera del Partido Independentista. Pues fuimos marginados en 20 cosas. Por eso es que a nosotros no nos sorprende nada. Y encima de eso, yo he vivido 7 inundaciones en La Pachanga donde lo perdimos todo y nos levantamos desde los calzoncillos, porque con eso era que te quedaba, con lo que tenías puesto. Y Dios nunca nos abandonó. ¿Ves? Aquí es donde está la cosa. ¿Ves? La polis, que es la ciudadanía, lo que Platón llama la ciudadanía, por eso él escribe la república. ¿Ves? Indica a este hombre que solo gente, ¿verdad?, con un grado de educación y demás, son los que deben estar a cargo de eso. Mi formación, más que otra cosa, más que una educación anímica, porque yo crecí por una circunstancia odiando a los americanos, porque fui huérfano, mi papá muere y demás, y muere a causa de las enfermedades que trajo de la guerra. Anyway, por ahí. Y luego cuando vengo al pastorado, yo me limito solo a votar, porque aquí el bravo es el que se mete en la caseta, y esto es lo que yo seguiré diciéndole a la gente que me vea. El que me vea en la iglesia me va a oír, el que me vea por Facebook me va a ver, y el que me oiga por radio lo va a oír. Que cuando mi oración es que cuando la gente se meta en esa caseta, no se le levanten ni los ancestros ni los demonios y turben su pensamiento racional. ¿Ves? Cuando estén allí adentro, porque toda esta gritadera que nosotros podemos formar, donde la fuerza se va a ver, no va a ser en marcha, no va a ser en mítines, va a ser el 3 de noviembre. Así es. Y el 3 de noviembre yo voy a poner la cruz este año debajo de un partido que me representa, eso es todo. Debajo de un partido que me representa. Y lo poquito que vi de aquel debate, pasaron 2 cosas. Me decepcionaron aún más los líderes que yo seguía, y no los líderes que representan al partido. ¿Ves? Porque mi ideología está ahí. Exacto. Yo nací en una isla. O sea, yo respeto a todo el mundo, pero Dios me hizo nacer en una isla que es independiente de todo el mundo. Él no me hizo ser parte de otro canto de tierra. Es una cosa que llevo en mi sangre. Anyway, la cuestión es que cuando tú sufres la decepción de esa gente, y escuchas un hombre que se me pareció tanto a un líder que yo amo tanto, que fue pausado, que no alzó la voz, que no agredió a nadie, ni en gestos ni palabras, y que fue instructivo para nosotros, yo creo que no hay que ir a Harvard. Exacto. Tú sabes, lo que es bueno es bueno, y lo que no es bueno, pues no es bueno. Esto es una revelación tremenda, porque la bayolla de esta gente es que a los nenes hay que enseñarles que no es malo, que un nene que no se debe hacer bullying. Chicos, y a los que nos dijeron cabezón toda la vida, y a los que nos dijeron gorila, y a los que nos dijeron, ¿sabes? Que son cosas que no los van a poder tapar. Pero decirle a los niños, no es malo que otra persona que no tiene los mismos genitales tuyos entre al baño que tú usas.
o no es malo ver dos hombres besándose, o no es malo, ¿sabes? Sí. Yo tengo una nieta de 6 años. Cuando ella me hace preguntas de esas, yo le pregunto si ella ve dos gallos besándose, o si ve 2 caballos besándose, o si ve, y le digo, ve que eso es la naturaleza de Dios. No es normal, no es normal. Se puede hacer, tú los puedes forzar y les puedes enseñar a que lo hagan, pero no es normal, porque ellos vinieron con un equipo biológico de fábrica, y ahí es donde se tranca el bolo. Es como la cuestión del aborto, hermano, no podemos, porque ¿dónde se concibe la vida? Ujú. Porque Alex. de eso se trata, de quitarle la vida a alguien. ¿Y cuándo se concibió la vida? y que una diferencia de pulgada, Ujú. una diferencia de pulgada, o sea, si el nene está adentro, tú lo puedes matar, pero si está fuera, Exacto. pues te juzgan por la ley. Una diferencia de pulgada, Exacto. ¿sabes? Ujú. Eso, yo son cosas que no son tan difíciles de entender. Ujú. Por eso creo que lo que hay que instar a este pueblo es a votar, Así es. a votar. Y a votar por valores. Cuando- Alex, agradecemos Cuando este se tiempo metan que tú en nos esa das. caseta, no se le despierten los ancestros. Tú sabes. Eso va a ser una frase que va a sonar mucho aquí, que cuando llegues a la caseta no se despierten los ancestros. Alex, Claro. tengo colegas pastores aquí en el estudio, quiero conversar con ellos en la misma línea que estoy contigo. Gracias por tu tiempo y que ese ejercicio de chamaquito que estás haciendo lo puedas terminar. Este ejercicio lo voy a terminar el 3 de noviembre. Porque hay que los que se preparen en este tiempo para salir de este tiempo, vamos a servir al Señor, a Dios y a la patria con un proyecto en mente que es digno de este país. Aleluya. Gracias, Alex. Bendiciones. Pastor Alex de Castro. Tengo al pastor Abner. Abner, rapidito, para efectos de la audiencia, ¿cuántos años pastoreando? 18. 18 años. ¿Eres pastor de qué movimiento en Puerto Rico? Pertenezco a la Iglesia de Dios Pentecostal, en la región de Puerto Rico, Iglesia de Dios Pentecostal, movimiento internacional, y pastoreo nuestra iglesia en Arecibo Pueblo. ¿Debe un pastor hablar de política? No solo debe hablar, no solo puede hacerlo, sino que es un deber que no podemos eludir. Pégate un poquito más el micrófono para que la gente te escuche la voz más clarita. Nosotros, una de nuestras funciones pastorales es ser guías. Somos guías. Y cómo no hablar de algo tan esencial en la vida de un pueblo. La política define el rumbo de un país. Y nosotros estamos al cuidado de una gente que Dios nos confió. Que Dios nos confió. La intervención de Dios en los asuntos de las naciones, bíblicamente, es demasiado obvia, clara. La evidencia bíblica es abundante. Así es. Por lo tanto, nosotros, como luz del mundo, como la voz de Él, tenemos el deber de expresarnos. Yo no creo que yo deba imponerle mi criterio ideológico a nadie. ¿Verdad? Eso se debe de respetar. Pero hay unos asuntos que nos atañen, que tienen que ver con nuestros principios, que tienen que ver con la moral de un pueblo, con el rumbo que podemos tomar, con lo que se puede hacer con un niño que va a incidir necesariamente en lo que van a hacer en su vida de adulto, que en un futuro serán los que están al frente del país. Pues mire, ¿cuál es la agenda ideológica que se está tratando de imponer a nuestros niños? Lo que yo digo que yo no estoy dispuesto a imponer mi ideal es lo que muchos están tratando de hacer. Exacto. Están imponiendo un ideal a la trágala. Y nosotros no podemos callar, porque hay una habilidad que tiene el reino de las tinieblas para engañar, Así es. para seducir. Y están en juego nuestros niños, están en juego nuestros jóvenes, y está en juego nuestra fe. Sí. Porque yo puedo saber que viene persecución, yo puedo saber que la maldad se va a incrementar, pero yo no tengo por qué facilitarla, Exactamente. y mucho menos aplaudirla. Exactamente. Yo estoy aquí para defender lo que yo creo, para defender mi fe. Por lo tanto, nuestra postura a nivel institucional, y hablo de la Iglesia de Dios Pentecostal, es la defensa de los valores, la defensa de los principios. Es indicarle a la gente, mira, ya hay una oferta electoral
que hay que evaluar. Y usted tiene que ver quién nos representa. Anoche yo hablaba con un grupo de jóvenes, teníamos un conversatorio a través de los medios, fue bien interesante. Estaban allí la generación Z, estaban allí los millennials, porque ese grupo a mí me preocupa mucho porque son los que están tratando de utilizar, los que llevan toda esta gente contraria a Dios y contraria a la iglesia. Y me parece a mí que la voz de ellos es fundamental, importante. Y me llevé una sorpresa muy, muy positiva, donde ellos están muy claros en lo que son sus principios, en lo que es su fe, en lo que deben ellos defender. Me plantearon algo que me parece bien compartirlo, ¿verdad? Porque creo que solo hay un partido que nos representa en términos de fe y principios. Hasta ahora es así. Sí, y eso es innegable. Y estamos hablando de hechos, ¿sabes? Estamos hablando, como dicen por ahí, de los datos, de lo que han presentado, de lo que han hablado. Pero uno de esos jóvenes me decía, pastor, pero es bueno también que este partido, además de los principios, de la fe, nos hable también de los otros temas, de la economía, de cómo debemos prepararnos. Y hay una plataforma que entiendo que tiene Proyecto Dignidad, que se debe exponer, que todo el mundo deba de conocerla. Pero volviendo a la pregunta que nos tiene aquí, pues creo que como pastores no podemos eludir una responsabilidad para este tiempo. Y estoy seguro de que Dios lo demanda de cada uno de nosotros. Callar no puede ser opción. Callar no es responsable en un momento como este tan crítico que estamos viviendo. Y es que los políticos han cambiado totalmente también. Ahora los políticos nos hablan de frente y dicen lo que van a hacer. O sea, cuando, por ejemplo, Juan Dalmau dice en su plataforma, yo voy a eliminar la ley de las iglesias escuelas, está hablando de frente, está en su plataforma, está escrito. O sea, no es algo que yo me imagino, no es un chisme, no es un comentario, es algo que se plasmó en un plan de trabajo de gobierno. Correcto. Y si él está hablando de frente y le molesta la escuela que mi iglesia tiene, pues yo tengo que levantar unas banderas y unos cortapisas, porque antes eso no pasaba, ahora pasa. Por ejemplo, Pedro Pierluisi, y anoche lo ratificó en un programa de televisión, decía, sí, yo estoy a favor de la perspectiva de género, y perspectiva de género incluye enseñar acerca de orientación sexual. Y yo creo que enseñar orientación sexual, en las palabras de él, lo que hace es que se sensibiliza a los jóvenes. Habló de frente, no es así, ¿verdad? Pero habló de frente y deja saber dónde está parado. Ahora nosotros como electores tenemos que definir y decidir dónde estamos nosotros parados, ¿no? Claro. O sea, el político está hablando distinto. Tienes una Alexandra Lúgaro que dice, voy a legalizar la prostitución. Lo dijo en el debate del domingo. No hay nada que degrade más a la mujer. Decirle, ¿sabes qué, mujer? Yo voy a facilitar que legalmente tú vendas tu cuerpo para que vivas de vender tu cuerpo. Yo creo y honro a la mujer tanto que para mí es imposible que metamos en un cajón a una mujer para que tenga que vender su cuerpo y de ahí obtener los ingresos para vivir y criar a sus hijos. Eso es un insulto a la mujer, siendo tan dotada por Dios de tantas capacidades, de tantos talentos, para tener que vender su cuerpo, que sabemos que en la práctica los hombres que utilizan a las prostitutas van a veces en unas condiciones de aseo, simplemente porque tienen el dinero y el deseo de tener un encuentro sexual. Y tú me vas a decir a mí que como gobernadora de mi país vas a esclavizar a la mujer y degradarla para que viva de vender su cuerpo. ¿En serio? Es como decirle, como tú no produces otra cosa, exacto, es lo único que tú puedes hacer. Exacto. Entonces te vamos a dar una licencia para que lo haga legalmente. Exacto. Algo que es contradictorio también con el mismo argumento de empoderar a la mujer. ¿Sabes? Si la mujer es víctima de falta de oportunidades, pues le estás diciendo, estás perpetuando eso, diciéndole, pues esta es la mejor manera en la que tú puedes producir y hacerte tu dinero y hacer una carrera. O sea, para mí es totalmente contradictorio esa postura. Yo me expresé en cuanto a eso ayer específicamente, y me sorprendió la postura de gente que es creyente, del cristiano. Yo creo, cuando el pastor hablaba, me gustaba lo que él decía, porque yo he descubierto lo mismo. Los jóvenes que están claros en su convicción lo demuestran y lo hacen saber. Pero también me he topado con muchos compañeros que crecieron conmigo en la iglesia, que tienen una postura bien distinta, y creo que es un asunto de cosmovisión. Yo creo que también a largo plazo la iglesia tiene que hacer un análisis de qué estamos enseñando y cómo lo estamos enseñando,
porque hay veces que cuando uno empieza a indagar, cuando uno le pregunta al joven, ¿qué tú piensas acerca de esto? No hay necesariamente un fundamento sobre el cual están construyendo. Entonces son cosas que dejamos de establecer y viene otro, la universidad, los artistas a nivel secular, el humanismo, y construye sobre eso y crea entonces un sincretismo en vez de crear una base de fe sólida. Entonces hemos visto, yo veo eso constantemente y es la parte que más me preocupa acerca de la juventud. ¿Mis compañeros tienen alguna pregunta, planteamiento? Yo tengo una curiosidad, René y Juan Carlos, tengo la impresión, o tenemos la impresión de que los artistas cristianos, si podemos llamar de esa manera, ministro de la música, han tenido mucho miedo de expresarse. ¿Por qué? Si la premisa es correcta, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pierden que no les permite decir, mira, yo no creo en el aborto, yo no creo en la perspectiva, o sea, ¿por qué no? Yo no sé quién rayo promovió el amordazar a cierto sector de la iglesia, tanto pastores, cantantes. ¿Quién empezó con esto que no podíamos expresarnos? Pero aparentemente sí se vendió la idea de que la iglesia, y los ve, porque yo recuerdo que en una ocasión en mi iglesia, tomando mi posición pastoral, la influencia que soy ante una congregación y ante el mundo como cantante cristiano, que tengo valores, principios, y como muchos que no lo son, que tienen valores y principios. Así que yo tengo un compromiso con enseñar a la gente que tengo de frente. Un día tomé, para las elecciones pasadas, tomé la iniciativa de estudiar bien la agenda, la plataforma de gobierno que ofrecía cada partido. Me empapé y comencé a hacer lo propio, y en la iglesia un día me tomé mi autoridad pastoral, mi posición pastoral, para orientar a la gente, no decirle por quién vas a votar, sino para orientarlo y decirle, esta es la plataforma, escoja usted. Yo me gané los comentarios de gente aún de la iglesia, que, para decirte alguno, parásito, usted se ha dañado, tanta unción que había en usted. Entonces se usan lenguajes muy peyorativos para entonces tratar de mancillarte, tratar de controlarte. Pero es un deber mío, es un deber. Yo tengo un pueblo de frente que está en la indecisión, que se puede ir por la corriente, que va a llegar el momento que entre en un estupor, que van a pensar que lo malo es bueno y esto es permitido. Por estar callado y permitir cosas, es que estas tendencias y estas corrientes se fortalecen. Entonces, no le hacemos una base a nuestra gente, pero los dejamos en una escalera que no se sabe dónde se sostiene. Y por ahí sube cualquiera. Y se suben con agendas horribles. Yo estoy aquí, cerrando fila. Voy a decir mis nombres como son. René Antonio González Marrero. Cerrando fila. Y doy gloria a Dios por el proyecto Dignidad. Y doy gloria a Dios por César Vázquez, por su equipo de trabajo, porque, oye, me preservan valores, me preservan lo que fortalecen mi fe, me hacen pensar que Puerto Rico va por un buen camino. Exactamente. Encaminado por donde tiene que ir. Yo soy abuelo también. ¿Me entiendes? Soy padre, soy abuelo, soy tío. Y yo no puedo permitir entregarle a mentes que realmente no tienen el mínimo temor de Dios. El mínimo temor de Dios. Porque que difieran de mí no tengo problema. Claro. Sí. Pero que quieran callar y decir que en lo que nosotros pensamos es lo que está mal. Entonces, que yo no me puedo expresar. Es un extremo. ¿Quién dice en ley que yo no me pueda expresar? Claro que me expreso. Es más, y le diría a usted, vote por este y se acabó. Te lo digo sin miedo, ¿entiendes? Es más, yo me pondría las armas en la cintura y le digo, por esta gente que hay que votar. Y si vota por otro, tírate
es un problema. Fíjate que no tenemos que llegar a ese extremo. Claro. Simplemente te presentamos el cuadro. Lo que puede corroer a Puerto Rico y llevarlo a la debacle total y llevar a la familia a una destrucción total, o lo que realmente realza los valores y nos une más como pueblo. Pues yo creo que, señores, yo aquí ante ustedes levanto mi mano y mi voz y le digo, mi voto para Proyecto Dignidad. René, ¿por qué otros no son tan vocales? Por lo mismo que estás diciendo. Sí, tienen temor. Ajá. Temor a no vender. Temor a no tener el sostén. Mi hermano, A perder seguidores. Mira, Perder seguidores. Eso es tan importante hoy para vender la película de que estamos en la cúspide del ministerial. Pero lo interesante es que o sea, Los a Bad seculares Bunny, a no tienen René, miedo. no le tienen miedo y cada vez tienen más seguidores. no tienen miedo. Y hacen más dinero. De hecho, esta generación, hay una paradoja, porque esta generación de jóvenes respalda más a una persona que demuestra que cree en algo, Correcto. no aquel que es ambivalente. O sea, ellos ganan seguidores y ustedes Y pierden. perdemos. ¿Cómo Claro. es posible? Es así. Es así. Pero ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios lo vea de esta manera? Es Y qué bueno que, equivocada. y qué bueno que se aclaren esta mañana. Y que usen la Biblia fuera del contexto Claro. real. O sea, yo no sé cómo acuñan ellos. Mira, es más, dicen mucho. No, que Dios pone y quita leyes. Eso fue en un Dios pone Reyes. y reyes. Esto fue en un tiempo, señores. Ahora eso se le delegó a la ciudadanía. Somos nosotros los que decidimos. ¿Usted piensa que un ángel se va a meter allí en la urna porque Dios lo mandó para posicionar a aquel? No. Madure, por favor. Esta decisión está en nuestras manos. Nosotros decidimos. Ahí es que se cumple el hecho de que el comentario que se hace, que la gente tiene los gobernantes que se merecen. Sí. Pues la palabra lo dice claramente, el gobernante que tú te mereces, no en el contexto eso de que, esto es lo que hay, no, sino tú decidiste, tu decisión te llevó allí. Fíjate, pero yo creo, para reiterar la pregunta sobre la cual estamos estableciendo la premisa, yo creo que por eso es importante que la iglesia sea vocal en estos asuntos, porque muchas de estas reacciones es la gente repitiendo lo que constantemente escucha y lee en las redes sociales y en los medios. Entonces, tanto está dando esa idea que la gente la adopta como una convicción. Y ya se convierte entonces parte de su filosofía, y peor aún, a veces construyen valores sobre eso que escuchan constantemente de gente que no tiene temor de Dios, que de hecho es una contradicción de un principio infalible. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces a veces escogemos líderes que no cumplen con ese fundamento. Hace unos cuantos meses mi compañero Fernán Reyes fue el primero que hizo un llamado a que los artistas cristianos se expresaran. Fernán, hoy es un día histórico. Hoy han hablado 3. Alex de Castro, no solamente como pastor, sino como cantante. René González, no solamente como pastor, sino como cantante. Juan Carlos Rosa, no como un líder de adoración de las iglesias y un líder que trabaja con los jóvenes, también como cantante. O sea, el reclamo que tú habías hecho aquí en este programa hace un montón de meses, hoy es un día histórico también. Histórico. Los cantantes cristianos han roto el hielo y están hablando. Sí, y los demás que no lo han hecho, que se sientan presionados. Seguro. Que lo hagan. El pastor Abner tiene un comentario. Hay un asunto. Yo hablo como pastor, no como cantante, aunque de vez en cuando, aunque de vez en cuando me dejan cantar en la iglesia alguito. Pero hay algo sobre lo que se está planteando ahora que es bien importante que lo tengamos presente. En Puerto Rico cuesta mucho desprenderse de lo aprendido y de lo heredado. Y aquí se nace con una insignia. Nuestros abuelos, nuestros padres nos enseñaron desde que nacimos que aquí somos, en mi casa decían pentecostales y otras palabras. Y X color. Y X color, eso es así. Y aunque se está rompiendo con eso, a mucha gente le cuesta. Y eso incluye a los cantantes, a los ministerios, a los pastores. Y yo tengo que hacer un llamado a través de este medio que tenemos que desprendernos de esas cosas para poner como prioridad lo que nosotros creemos, nuestra fe, nuestros principios, porque a mi entender, como decimos, nos va la vida. Y yo creo que en términos ideológicos, mire, hay el que es independentista, está el que es estadista o el que es autonomista,
eso no aquí no está en juego. O sea, cada cual puede seguir pensando y defender esa causa en el foro y en el momento que sea necesario, pero para eso no tenemos que hacernos esclavos de una insignia, ni de un partido y de un ideal, de unas ideas, de unas personas que ya no nos representan de ningún modo. Y no solo no nos representan, nos excluyen. O sea, yo quizás pertenecía a un partido que hoy entiendo que fui expulsado. A mí alguien me preguntó, ¿cambiaste, te saliste? No, yo no me salí, a mí me votaron. Exacto. A mí me votaron, a mí me dijeron que por lo que yo creo, yo no quepo ahí. Exacto. Que mi fe no cabe en ese lugar y yo no estoy donde no me quieren. Afortunadamente, pues ahora tenemos alguna opción que nos representa, que valientemente se está abriendo paso. Y nosotros los cristianos, los creyentes, los pastores, todos los que tenemos la oportunidad de levantar nuestra voz, tenemos el deber de hacerlo. Tenemos que hacerlo, a mi entender. Así que yo los felicito. Y no es un delirio de persecución como me han acusado en ocasiones cuando he hecho algún comentario. Porque hubo una vez una persona cristiana que argumentaba que cuando a nosotros los cristianos nos estén decapitando o echándonos en ollas para cocinarnos y todo eso, que entonces hablemos. Pero es que no tenemos que llegar a ese extremo. Hay una persecución directa, ideológica, filosófica, y por ahí comienza la cuestión. Igual que como la ley de las iglesias escuelas. Yo fui director de una iglesia escuela. Y yo, de hecho, el cuatrenio pasado hubo un atento contra esa ley, recuerdo, y se levantó toda un grupo de personas para ir a defender esto. Y porque el argumento era, ¿no?, que es que constitucionalmente la iglesia no puede desaparecer. Sí, pero entorpeces con otras cosas, limitas, discriminas, utilizando la ley como excusa, ¿ves? Entonces, yo creo que hay unos aspectos que tenemos que ver. No podemos seguir tapados porque queremos. Y me parece que es sumamente importante. Hay muchas contradicciones. El pastor mencionaba que Proyecto Dignidad, en otras palabras, el tema del estatus no es lo medular en este momento. Y el mundo los demás partidos, específicamente Victoria Ciudadana, está utilizando eso también como muletilla, porque ellos son un partido que se llaman a sí mismos inclusivos en ese aspecto. Pues mira, yo creo que ya está claro lo que los divide. Es un asunto de convicción, es un asunto de filosofía, es un asunto de que yo soy cristiano y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pues yo temo a Dios, pues yo tengo que decidirme por eso que persigo. Una vez a Rabí Zacarías le hicieron esta pregunta en un foro. Rabí Zacarías es un apologeta increíblemente reconocido. Para mí, uno de los hombres más inteligentes que jamás he podido escuchar. Y le hicieron esta pregunta y su respuesta, eso fue en aquel momento, era en torno a la elección pasada de Clinton versus Trump. Y la respuesta de él fue bien sencilla. Basemos nuestra decisión en ese principio. Que el candidato que sea, no estamos buscando un ministro, que venga a dirigir Puerto Rico. No queremos convertir a Puerto Rico en una iglesia, eso estamos claros. Yo creo que todo cristiano está claro en eso. Así es. Es una persona que defienda primero que nada esos valores. Eso es todo. Pero no se entiende. Constantemente nos expresamos y lo que viene de retorno, pues que somos ignorantes, que tenemos que educarnos. En estos días, cuando el comentario de legalizar la prostitución, yo quisiera saber qué coherencia tiene eso con lo que acabamos de hablar. ¿Sabes? Un momento donde hay tanta violencia en contra de la mujer, donde hay tantas muchachas desaparecidas, donde constantemente a través de las canciones, y paradójicamente después son activistas de derechos humanos, pero sus canciones hablan de una forma denigrante en contra de la mujer. Correcto. Entonces, en momentos como ¿cómo eso se hace sentido? ¿Sabes? Entonces, a la misma vez nos critican. En los otros días escuché que el gobernador anterior decía que por qué la iglesia no se unía a una protesta en contra de la violencia de la mujer. Bueno, la contestación es sencilla. Lo que pasa es que quienes lideran este tipo de iniciativas tienen unas agendas que son peores que el reclamo mismo. Entonces, estas son las razones por las cuales nosotros a veces como cristianos tenemos unas posturas claras. El cristiano no defiende el discrimen. El cristiano está en contra de eso. El cristiano está a favor de la justicia social y de los derechos humanos. Eso jamás en la vida lo podemos negar. Pero lo que pasa es que las personas que a veces están de protagonistas representan algo contrario a la misma causa. Entonces yo creo que eso es un asunto de decir, espérate, esto es un nivel de hipocresía que yo no puedo, lamentablemente, a pesar de que el problema es real, respaldar. Ustedes son pastores, manejan la palabra del Señor y
una de las cosas que son parte del discipulado de un cristiano es que no idolatremos las cosas, ¿verdad? Y a lo largo de los años hemos procurado, internalizando esa enseñanza, de no idolatrar absolutamente nada. Les pregunto si a ustedes les parece que en el ámbito de la política, sin darnos cuenta, un segmento demasiado importante del pueblo, tanto evangélico como católico, pudieron haber creado un ídolo del partido político. Tanta gente se molesta porque realmente romper ese ídolo cuesta. Romper ese ídolo implica una serie de procesos a nivel espiritual, a nivel emocional, donde a la hora de que haya un reclamo, como hubo muchos en el pueblo de Israel, en un llamado cuando se tornaban totalmente a Dios, rompan los ídolos, destruyan los altares de otros dioses. ¿Ustedes piensan que sin darnos cuenta a través de los años, porque no hablábamos del tema o porque decíamos la política no es de Dios, dejémosle eso a otros, sin darnos cuenta creamos un ídolo del partido político? Y que ahora que estamos tratando de romperlo con este tipo de programa, por eso a un sector todavía le cuesta mucho. Es un ídolo difícil de romper. Yes, sin duda alguna, sin duda alguna. Son muchos años, mucha tradición. Lograron, sin lugar a duda, que la gente adquiriera ese sentido de pertenencia. ¿Sabes? Yo soy tal cosa. Yo pertenezco a esto. Este es mi grupo. Y ciertamente llevamos ya años tratando de romper. La gente lo que tiene que mirar es cuál es el rumbo que han tomado el actual liderato de esos partidos. ¿Es ese partido el mismo que fundó fulano de tal? ¿Está basado en los mismos principios? ¿Qué rumbo han tomado? Ni siquiera estos políticos, estos candidatos, ni siquiera tienen los oídos bien en la tierra. No los tienen. Mire, ayer 2 medios seculares que favorecen todas las posiciones contrarias a las nuestras, 2 medios, hicieron la misma pregunta en un sondeo, que si favorecen la perspectiva de género en las escuelas públicas. 2 medios. En uno de ellos, en el sondeo participaron 9.500 personas, un número considerable. Y el 66% le dijo que no favorece eso. En otro medio secular, el 85% le dijo que no favorece eso. Está claro, pero ellos creen, 5 candidatos, creen que eso es lo que quiere el pueblo. Uno de los candidatos en el pasado debate dijo que no, después dijo que sí, por el temor a la gente de su propio partido, por el temor a estos grupos que ciertamente ejercen una presión tremenda. Pero yo estoy seguro que la mayoría del pueblo de Puerto Rico, la mayoría, y no necesariamente tienen que estar dentro de una iglesia. Hay gente en este país que no necesariamente son miembros de una iglesia, pero tienen valores, tienen principios y cuidan de sus hijos, de sus niños, de sus nietos. Están preocupados por todo esto. Eso es una cosa que está siendo rechazada por la mayoría del pueblo, pero la mayoría de los candidatos insisten en imponer una ideología como esa. Y pastor, yo creo que es importante que mencionemos, el cristiano no está en contra de enseñar lo que es la equidad entre un hombre y una mujer. Así es. Porque de ahí es que se agarra. Si si se limitara a eso, nosotros estuviéramos hablando a favor de eso. Totalmente. Lo que pasa es que en esta cuestión de la perspectiva de género se cuelan otras cosas que van en contra de lo que nosotros creemos como creyentes. Eso es lo que hay que hacer que la gente entienda. Incluso cristianos también, porque ahora mismo cuando yo venía de camino, yo soy de Cabo Rojo, así que tuve un buen tiempo para escuchar la radio y ponerme al día. Escuchaba a este analista político que estaba definiendo de una forma magistral la perspectiva de género. Y cuando uno la escucha, uno dice, guau, pero ¿por qué la iglesia no está a favor de esto? Si esto es algo que lo que hace es poner en perspectiva el rol de la mujer y el hombre atemperado a este tiempo. Pero es que no es eso nada más. Ese es el problema. Por eso cuando los discípulos le preguntaron a Jesús qué iba a acontecer en los últimos tiempos, lo primero que Jesús les advierte es, cuidado de que no te engañen. Ese es el engaño. Uno escucha eso y rápido, pues claro, se caldean los ánimos porque la gente dice, pero ¿y por qué la iglesia no está a favor? Es que no es eso lo único. Ese es el gancho, ese es el anzuelo.
hemos tenido aquí mismo gente que ha venido a exponer el material que se ha enseñado. Así que es importante que entendamos eso. Nosotros creemos en la equidad de oportunidades, de roles entre un hombre y una mujer. Claro. En lo que no creemos en lo que demás que quieren venir a insertar, claro, por ahí. No, la perspectiva establece claramente que la sexualidad es neutro. Exacto. Que el sexo biológico de un hombre no lo hace hombre y que el sexo biológico de una mujer no la hace mujer porque es una construcción social. Claro. Por lo tanto, tú tienes ahí una tabla rasa. Exacto. Donde nosotros, el Estado, le vamos a decir, tú puedes ser una u otra cosa. O sea, pueden haber niños con vagina. Ajá. Y pueden haber niñas con pene. Esa es la verdad. Sí, Eso es perspectiva de género. Exacto. Lo digo y suena duro, pero es así. Así es. De hecho, cuando ponemos el ejemplo del deporte en Estados Unidos, en distintos estados, ya están aceptando hombres que dicen sentirse mujeres, se aceptan como mujeres y entran a competir como mujeres en deportes femeninos. Están matándoles la liga. Exacto. No hay una oportunidad de que una mujer gane porque un hombre físicamente es superior en fuerza a una mujer. Pero la perspectiva de género está dañando el deporte porque ya en Estados Unidos se acepta en muchos estados y hay hombres compitiendo contra mujeres y cuando es un deporte de contacto, ponte en el boxeo femenino. Un hombre que dijo que se siente mujer y que es aceptado como mujer para competir. No hay una mujer que tenga posibilidad de ganarle, no existe, de hecho la va a baratar, le va a hacer daño físicamente. Esos ejemplos nadie los pone. Exacto. Pero es lo que se está viviendo en Estados Unidos ya en el deporte. Y hay un montón de ejemplos que están disponibles en internet para que usted los busque y los encuentre. De eso es lo que estamos en contra. Yo voy a tener una nieta, ya le tienen nombre. Mi nuera tiene 6 meses de embarazo, se llama Sara Elizabeth. Si Sara Elizabeth es una deportista, baloncelista, boxeadora o lo que sea, yo no quiero un hombre compitiendo contra ella. Exactamente. Otra mujer sí. Pero un hombre compitiendo contra ella porque dice que se siente mujer, no, porque me la va a baratar a la nieta, me le va a hacer daño a la nieta, ¿entiende? ¿Se dan cuenta por qué asumo la postura que asumo? Eso también es perspectiva de género, entiéndalo, si no lo he internalizado todavía. Pastores, ustedes están en una ola de romper un hielo y están siendo parte de la historia. ¿Consideran que otros compañeros pastores se atreverán a hablar en público? Porque sé que todos tienen amigos que piensan como pensamos, pero que no se atreven todavía a lo que ustedes se están atreviendo hoy, a ser públicos. ¿Piensan de que este trabajo empodera a que otros se atrevan a hablar? Yo creo que debe ser, por lo menos, deben ver la puerta que está entreabierta para que si le da miedo tal vez tocar desde afuera, digan, estamos aquí, ¿entiendes? Que entren en la confianza. Claro que sí, yo creo que debe. Y es lo que uno busca, realmente es lo que se busca, ¿sabes? Que las voces salgan, se dejen sentir. Tu voz mueve gente. Lo que tú dices tiene peso. Y necesitamos que tú seas una voz que estás realzando tus valores, porque aquí se trata de valores, se trata de principios, se trata de lo que realmente sostiene y le da vida y oxígeno a una sociedad. Esto es, lo demás es muerte. Honestamente, ¿de qué forma lo voy a decir? Lo demás es muerte. Todo lo que tú acabas de decir, el perfil mi nieta, que ven, no hombre, eso como me escribieron por aquí, eso es como violencia doméstica con licencia, claro. ¿Entiendes? Estás dando permiso a que hagas lo que supuestamente en ley no se debe hacer, pero como esta plataforma de perspectiva de género que quieren vender te lo permite, no. Es otra contradicción. Totalmente. Otra contradicción, porque biológicamente sigue siendo un hombre, pero por el hecho de cómo se siente, pues ya es aceptado, ¿sabes? Es que esas son las cosas que constantemente vemos. Sí, definitivamente. Yo creo que sí, yo creo que es una oportunidad para que otros también se expresen. ¿Qué mérito, cómo interpretan ustedes los resultados de la encuesta del Nuevo Día, que es muy famosa, y acaba de salir, ¿no? Ponen a Pedro Pierluisi ganando un punto por debajo al Partido Popular y a Dignidad con 1% en el favor de la gente. ¿Qué le merece? ¿Qué comentario le merece? Eso acaba de salir ahora. Sí. Ponen a Pierluisi ganando. 37%, 36% Charlie y Dignidad está Proyecto de Dignidad, 1%. 1%, sí. 1%.
la pregunta que les hago a todos los que nos escuchan es si el pueblo que comparte los principios nuestros y la fe nuestra, si somos el 1% del cuerpo electoral. Yo creo que somos muchos más. Hace unos años, precisamente por el tema de la perspectiva de género, se hicieron 2 marchas, 2 manifestaciones. Sí. ¿Cuántos participamos de aquella manifestación en el viejo San Juan? Yeah. A ese grupo, un analista nos llamó un grupo minúsculo. Nos llamaron. Yo quisiera saber qué pasa si ese grupo, el 3 de noviembre, se levanta a defender lo que aquel día fuimos a defender allí. La policía fue la que estimó que habían sobre 200,000. Eso es correcto. La policía sí, así lo estimó. Si ese pueblo se levanta el 3 de noviembre a defender los valores, los principios, nuestros niños, nuestra familia, las mujeres, vamos a ver en qué se convierte ese 1%. En la encuesta verdadera el 3 de noviembre no va a ser el 1% y el Nuevo Día va a tener que decir, ups, la encuesta de nosotros no fue buena. La encuesta del pueblo fue esta. Eso es así. Yo les agradezco de todo corazón el que ustedes estén aquí porque me parece que educar, discipular es una tarea difícil. Me encanta cuando el apóstol Pablo decía, no me canso de repetirles lo mismo hasta que el carácter de Cristo sea formado en ustedes. Amén. Así que la repetición, y Nueva Vida es muy buena, siguiendo esa regla de discipulado de Pablo, lo vamos a seguir repitiendo una y otra vez. Creo que vamos teniendo fruto de ese proceso de educación, pero Nueva Vida es un medio. Ustedes los pastores gozan de una posición privilegiada, de respeto, de credibilidad con sus ovejas, y el hecho de que ustedes se atrevan a ser vocales, ¿verdad?, en lo que están haciendo, me parece que manda un mensaje poderoso, no solamente a compañeros pastores, sino a las congregaciones, de que sí debemos asumir postura, de que sí podemos hablar de temas políticos y de, obviamente, usar el poder electoral que esta democracia nos permite para que los que nos quieren atacar, pues no lo hagan. No, pues, sería insensato darle poder a quien te está diciendo, yo te quiero hacer daño, yo te quiero quitar los derechos. O sea, no habría un acto de necedad más grande que elegir a gente que te está diciendo, no pienses como piensas, no tengas la fe que tienes. Nosotros queremos discriminar contra ti. Sería como que lo más insensato, ¿no? Desde mi punto de vista. Claro. Y no sé cuál de ustedes fue el que mencionó la palabra, no hay que ir a Albert para eso, no sé si fue Alex que lo mencionó. Sí. Pero me parece que es así de sencillo. Así que la aportación que ustedes están haciendo esta mañana a favor del país, como pastores, hablando en su carácter, ¿verdad?, personal, me parece que es histórico y me parece que es necesario. Y si hay alguien que está sufriendo esta mañana, es las tinieblas, es el infierno, es ese espíritu de potestad que actúa en los aires, como la palabra de Dios nos revela, que actúa en los hijos de desobediencia, dice la Escritura. Por eso no me extraña cuando Alexandra Lugaro dice, va a haber consumo de marihuana de forma recreativa, va a haber legalización de la prostitución. Ese es el espíritu del enemigo que opera en los hijos de desobediencia. Eso es lo que la Escritura me enseña a mí. Claro que y que yo le dé el voto a esos hijos y que yo le dé el voto a esos que están totalmente influenciados por las tinieblas, me parece absurdo como creyente, una contradicción absoluta. Creo que lo que ustedes están haciendo merece mi standing ovation esta mañana. Y Juan Carlos, yo digo, esto no lo tomen como que estamos tratando de convencerlo. No, aquí no estamos convenciendo a nadie. Aquí te estamos diciendo cuál es nuestro deber. Correcto. Aquel que realmente defiende principios y valores. Así es. Así es. ¿Algún comentario final de ustedes? Agradezco profundamente la oportunidad de estar con ustedes, Juan Carlos, un honor. Y estamos para servirle a todos. Quedan 30 y pico de días. Vamos a utilizarlo para llevar el mensaje de bien, de esperanza, a poner todo en las manos del Señor y confiamos en el buen criterio y juicio de nuestra gente. Amén. Día histórico, escuchamos al amigo y cantante icono de este país, lo digo, ¿verdad? Por favor, que no piensen, lo está adulando. René tiene un respeto, tiene una posición, un compositor extraordinario y alguien que yo considero exageradamente humilde. O sea, exageradamente humilde. Así que René, gracias por la aportación y ser de los primeros cantantes, ¿verdad? Junto con Alex y con Juan Carlos esta mañana en asumir postura y dejar saber dónde estás parado. Así es. Gracias a ustedes por la oportunidad.
Juan Carlos Muchas gracias Rosa. de verdad por la oportunidad de estar aquí y sabemos que algo Dios tiene detrás de todo esto. Algo Dios va a hacer. Hay una canción de niños que se llama Generación Escogida. Queremos sonarla como cierre. Queremos que ustedes escuchen el mensaje de esta canción. Es nueva, la hemos sonado una sola vez. Y, ¿verdad? Pastor Tito de Tierra Nueva tiene este grupo de niños que se llama que se llama Generación Escogida. Qué lindo. Que pegaron una canción de Navidad brutal hace 2 añitos atrás. Son los mismos nenes, los mismos muchachos. Y yo creo que nada mejor para terminar este tema esta mañana que esa canción de Generación Escogida. Escuchen bien la letra, gente. Si no la han escuchado, escuchen bien la letra que este grupo de niños nos está cantando esta mañana.